Ahí va. Queridas familias del mundo, queridos amigos del mundo, muy buen día, buena tarde, buena noche. Una vez más en nuestros programas desde la Organización Mundial de la Familia, presentes para continuar con esta contribución fundamental y poder co-crear una nueva cultura basada en el bienestar integral, y el bienestar integral inicia, sus bases es la familia. Esta maravillosa mañana me acompaña mi querida Paola Vivas desde Estados Unidos y mi querida Judith Grisales desde Colombia. Voy a hacer mención a un mensaje espontáneo importante del día 10 de octubre que está en nuestras plataformas, en la que enfatizo este bienestar integral y esta salud emocional y salud mental que inicia desde el vientre de la madre 5 generaciones antes. Les invito a mirar este video. El Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre, como mencioné en el video y ahora mismo. Pero ¿qué me llama la atención? ¿Por qué inicio con esto? Voy a darle lectura plena a lo que dice. El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año, el 10 de octubre, es una oportunidad global para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar las acciones sobre problemas de salud mental en todo el mundo. Este día busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental, reducir el estigma y movilizar los esfuerzos globales para mejorar el acceso a los servicios de salud mental. Pero no solamente es mejorar el acceso a los servicios de salud mental y obviamente romper el estigma que el cerebro es como cualquier otro órgano que si no es cuidado adecuadamente, su manifestación es la conducta que obedece a líneas diagnósticas, quebrando la salud mental, obviamente. Y esto inicia con una salud emocional, como dije anteriormente, en los entornos familiares. Más, en esta misma página, muy congratulada, me encuentro con lo siguiente, y dice: la infancia y la adolescencia son etapas críticas para la salud mental. La infancia y la adolescencia son periodos críticos para el desarrollo del cerebro y la salud mental. Durante estas etapas, el bienestar y el desarrollo de los jóvenes son muy sensibles a las influencias ambientales. Un enfoque de salud mental basado en curso de la vida enfatiza que las experiencias en los primeros años de la vida no solo dan forma a la salud mental durante la infancia y adolescencia, sino que también tienen efectos duraderos en la edad adulta, alterando potencialmente la trayectoria de la vida y de una persona. Les invito a leer un poquito más y profundizar en este ámbito. ¿Por qué me he permitido leer este? Porque la salud mental y emocional inicia en la familia, en cómo acompañamos a nuestros hijos. Y todos los talentos y las fortalezas, la resiliencia, también es desde la familia o desde los entornos maravillosos que estamos trabajando por generar esta cultura de bienestar integral. Y hoy específicamente, continuando con nuestro segundo programa del mes, basado en el bienestar integral que implica salud mental, que implica salud en todos los entornos en los que nos encontramos, y una mirada a nuestra sociedad para poder bajar estas estadísticas de situaciones no coherentes como abandonos de estudios, actos delictivos, salud mental, suicidios y muchas otras cosas lamentables, trastornos de conductas adictivas que tienen que ver con la salud mental, violencia, que no es un problema social, es un problema de salud mental, como habíamos especificado anteriormente. Seguimos trabajando, teniendo en cuenta todas estas dificultades para fortalecer la maravillosa capacidad del ser humano de resignificar, ser resiliente, y con la conciencia plena de que la familia es esta base maravillosa. Pues bien, hoy abordamos la comunicación, negociación y liderazgo, pilares fundamentales en el bienestar integral, familia y empresa. Damos inicio con nuestra querida Paola Vivas,
que va a trabajar un tema maravilloso que es la comunicación integral en la empresa y en la familia. Es una comunicación intrafamiliar y una comunicación organizacional. Nuestra querida Paola Vivas es mentora en comunicación, Master Life Coach, escritora, mentora y conferencista internacional. Publicó su último libro maravilloso, mi querida Paola, que realmente transforma vidas. Es fundadora del programa Impactando Vidas y de la revista digital Evolucionando para el Éxito. Su trayectoria refleja un firme compromiso con el empoderamiento femenino, el liderazgo y la transformación positiva. Miembro de la Organización Mundial de la Familia. Paola, querida, bienvenida, te abrazo con mucho cariño. Adelante, por favor. Laurita querida, muy buenos días a ti, muy buenos días a nuestra querida Judy y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Y quiero empezar diciéndote gracias, Laurita querida. Gracias por recordarnos a todos a cuidar nuestra salud mental. Hoy les aseguro que lo que vamos a escuchar nos va a cambiar la vida, porque en cada palabra está puesta la sabiduría, la experiencia, pero sobre todo el amor. El amor y el compromiso que tanto Laurita, Judy y yo el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Y bien, comenzamos, mis queridas familias del mundo entero, y es que muchas familias no se rompen por falta de amor, sino por falta de comunicación. Y muchas empresas no fracasan por falta de talento, sino porque dentro de ellas nadie sabe escucharse. Pensemos por un momento. La falta de comunicación es como una enfermedad, es como un cáncer silencioso. No se nota al inicio, pero cuando finalmente lo percibes, ya ha destruido relaciones, proyectos, matrimonios y empresas enteras. Vivimos en un tiempo donde todos quieren ser escuchados, pero muy pocos están dispuestos a escuchar. Esa es la realidad, donde todos hablan, pero casi nadie se comunica. Yo quiero que te lleves una verdad que sí, estoy segura puede cambiarte la vida. La comunicación no es un accesorio, es la raíz de todo lo que funciona en la vida y en los negocios. Y si te digo esto con tanta certeza, es porque lo he visto, es porque lo he vivido, porque he tenido la bendición de acompañar a diferentes familias que sí, que se amaban profundamente, pero que se perdieron en el silencio. Y también trabajo y sigo trabajando con grandes empresas que lastimosamente se han desplomado por no saberse comunicar. Porque el problema no es amar, porque el problema es no tener talento. El problema es que no se saben expresar sus sentimientos. No expresamos lo que sentimos, no expresamos lo que pensamos. Por eso, precisamente, quiero decirles el día de hoy que estoy convencida de que todo, como decía Laurita, antes de comenzar en el programa, todo empieza desde el hogar. Allí se siembran las primeras palabras. Allí se construyen o se rompen vínculos. Allí se aprende a comunicar el amor o también a guardarlo en silencio. Conozco a una madre que solía decir con orgullo que sus hijos no necesitan escuchar un te amo. Ella creía que el amor que les demostraba a través quizás de un plato de comida servida era más que suficiente. Y estoy segura que lo hacía con todo el corazón. Pero ¿qué sucedió? Que sus hijos crecieron sin escuchar un te amo, sin recibir esa validación emocional que tanto nutre y que tan necesaria es. Con el tiempo que he pasado, que los hijos se alejaron, no por falta de amor, sino porque sobraron los silencios. Queridas familias, el amor que no se comunica se enfría. El amor que no se comunica se enfría. El amor que no se expresa se confunde.
Y el amor que no se escucha se pierde, desaparece. Y ahí llega primeramente esta lección, que lo que no se dice no existe. Y es curioso porque este mismo patrón se repite. Así como nos cuesta hablar desde el corazón en la empresa, nos cuesta hablar con claridad en las empresas. Y el silencio no cambia de idioma, solo cambia de contexto. Lo que callas en casa se vuelve distancia y lo que callas en las empresas se vuelve desconfianza. Qué cómodos esos silencios, ¿verdad? Recuerdo precisamente a un director sumamente brillante, brillante en los números, brillante en las finanzas, con resultados impecables. Pero había algo que no dominaba y era precisamente la comunicación humana. Nunca reconocía los logros de su equipo, jamás pedía una opinión. Sus reuniones eran órdenes disfrazadas de diálogo. ¿Cuántos de ustedes se están identificando con lo que acabo de decir? Un día me llama a la oficina y me dice, desesperada, Paola, la mitad de mi equipo renunció en menos de un año. La mitad de mi equipo. Y yo le pregunté, ¿cuántas veces hablaste con ellos más allá del trabajo? Hubo un silencio en esa conversación, lo recuerdo claramente, y con voz cansada, agotada y hasta confundida me dijo, ninguna. Semanas después, con voz quebrada, me confesó algo que nunca olvidé. Y me dijo, nunca perdí por falta de sueldo. Perdí gente porque nunca me senté a hablar con ellos. Y esta segunda lección nos dice que las empresas no pierden talento por falta de dinero, lo pierden por falta de conexión. Y es que precisamente la comunicación no es solo hablar, es conectar almas, es mirar a los ojos, es decir, te entiendo, te comprendo, es tener precisamente la valentía de decir la verdad, pero con respeto y amor. Y también es aprender a guardar silencio cuando el otro necesita ser escuchado. En mis talleres siempre repito algo que aprendí hace muchos años de un gran mentor. Y él nos decía, no hay comunicación efectiva sin amor, ni amor duradero sin comunicación. Cuando la comunicación se da de manera asertiva, el respeto florece. Cuando se da con empatía, el entendimiento nace. Y sobre todo, cuando se da con humildad, las relaciones sanan. Porque cuando la comunicación se usa como arma, destruye. Por eso siempre les digo, hay algo que no se puede recuperar, es esa palabra maldicha. Por eso siempre pensemos, tomémonos esos segundos antes de decir aquello que nos puede costar relaciones, compromisos, negociaciones. Hay palabras que levantan precisamente imperios y otros que derrumban años de confianza. Una frase maldicha, un gesto hiriente, un mensaje sin cuidado puede cambiar el destino de una familia o de una empresa entera. Por eso hoy, queridas familias, les invito a que se miren por dentro y a que se respondan estas preguntas. ¿Cómo está tu comunicación? ¿Estás comunicando con tu amor? ¿Estás comunicando con tu liderazgo? ¿Cómo estás poniendo límites? ¿Hablas desde la reacción o desde la conciencia? ¿Escuchas para responder o estás escuchando para entender? Porque la comunicación no es técnica, no señores. La comunicación es conciencia. Y no se trata, como siempre les digo, de aprender frases bonitas o de pronto sonar elegante. No, no se trata de eso. Se trata de estar, pero se trata de estar de verdad cuando alguien te habla. Se trata de saber escuchar y de manera asertiva. Hace pocos días, en una sesión privada, una empresaria muy reconocida de acá de Estados Unidos me dijo llorando, Paola, siento que mi empresa se está cayendo y mi familia también. Y yo le pregunté por qué sentía eso, qué era lo que estaba pasando. Y me respondió lo siguiente,
No sé cómo hablar sin discutir. No sé cómo decir lo que pienso sin herir. No sé cómo hacerlo. Y la entiendo perfectamente porque nadie nos enseñó a comunicarnos desde el amor. Nos enseñaron a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, a vender, a negociar. Pero no nos enseñaron a mirar al otro con compasión, sobre todo cuando nos duele algo. Por eso el día de hoy quiero invitarles a ustedes, padres de familia, maestros, educadores, líderes. Les invito a ver a la comunicación como una medicina. Ese es mi propósito el día de hoy. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la función de la medicina? Sanar, ¿verdad? La comunicación tiene esa capacidad de curar heridas. Heridas en una familia, heridas de una empresa. Tomemos esa responsabilidad. Aprendemos a hablar con madurez, con autocontrol, porque cada palabra que sale de nuestra boca tiene ese poder de sanar o de herir. Y por supuesto que cada silencio también tiene ese poder de construir, de unirnos o de separarnos. En mi experiencia como mentora, como presentadora de televisión, como escritora, les puedo decir que he visto cómo cambia una empresa cuando sus líderes aprenden a comunicarse. Y he visto cómo las familias se reconcilian con un simple te escucho, aquí estoy para ti, perdóname. Palabras tan pequeñas, pero con un poder gigante. He visto cómo personas se han sanado cuando aprenden a decir esto que me dijiste me dolió, cuando tienen la libertad de comunicarse, cuando tienen la libertad de expresarse. Y es que la comunicación no solo cambia relaciones, una buena comunicación cambia destinos, cambia culturas, cambia vidas. Y por eso hoy necesito hablarles de algo que muchos prefieren callar y que quizás a algunos les voy a incomodar, pero es mi responsabilidad abordar un tema que duele, que incomoda, pero que libera. Queridas familias, queridos empresarios, hay algo mucho más que no podemos seguir ignorando y es el maltrato disfrazado de liderazgo. Los gritos que intentan imponer respeto, pero que solo generan miedo. El control constante que anula la creatividad y mata la motivación. Líderes que manipulan, líderes que amenazan oportunidades y peor aún, que castigan errores. Líderes que nunca celebran ningún tipo de esfuerzo real, que no reconocen el esfuerzo de sus colaboradores o en el peor de los casos, que los utilizan. En muchas empresas aún se confunde autoridad con poder y poder con maltrato disfrazado. Abramos los ojos. Liderazgo no es dominio frío. El verdadero liderazgo, como por ejemplo el de Laura Berríos, es inspiración viva. Es una persona que se ha mantenido congruente con lo que hace y con lo que dice desde el primer día que la conocí. Eso es un verdadero liderazgo y por eso empecé esta conversación agradeciéndola. ¿Por qué? Porque tiene una misión importantísima. Nos invita a crear conciencia, a tomarnos un tiempo del día, quizás de tu hora de trabajo, para que el día de hoy estés aquí y podamos ser conscientes de la importancia de la salud y el bienestar mental. Como les decía, el liderazgo no es dominio frío, es inspiración viva. Cuando diriges desde el miedo, obtienes obediencia temporal, y eso lo veo muchísimo en organizaciones, en empresas, en familias. Pero cuando diriges desde la empatía, obtienes lealtad eterna. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esto de crear esa lealtad eterna. Pero eso se hace a través del respeto y a través de un liderazgo consciente, como nos dice John Maxwell. Y él lo dice claramente. Liderazgo no se mide por títulos, ni posiciones, ni cargos. Se mide por la influencia que tienen sobre otros. He visto líderes que jamás felicitan a sus equipos y cuando lo hacen su reconocimiento es genérico y sumamente frío, sin alma, sin cariño.
mi presencia emocional. Un simple gracias, gracias. Espero la documentación, el reporte la semana entrante. Y ese gracias se olvida rápido. Y yo les quiero ayudar a ustedes, mis queridos líderes, y les voy a dar una estrategia para que su entorno jamás los olvide. Yo les invito a que ustedes hagan un reconocimiento quirúrgico. A mí siempre me dicen que soy la doctora de la comunicación porque trato de que a través de la palabra busquemos esa medicina y sanemos esas relaciones. ¿A qué me refiero con un reconocimiento quirúrgico? Es aquel que toca el alma, es aquel que transforma vidas. No es igual decir, ay, qué buen trabajo, Judy, que decir, Judy, estoy orgullosa de ti. Tu presentación fue clara, fue impactante, fue contundente, logró lo que el equipo esperaba. Esta frase específica genera impacto en tu cerebro, en tu alma, en tu ser y eleva tu espíritu. Aprendamos a reconocer con detalle, porque cuando lo hacemos no nos quita autoridad, todo lo contrario, multiplica ese liderazgo. Porque cuando alguien se siente visto, valorado y escuchado, cambia. Su rendimiento se eleva y se eleva naturalmente. No hay estrategia más poderosa que hacer sentir bien a quienes trabajan y colaboran a tu lado. Eso es un liderazgo con alma viva. Ese es el liderazgo de ustedes. Y como también bien dice Simon Sinek, el gran líder no busca seguidores. El gran líder crea otros líderes. Y así como en las empresas hay líderes que hieren, también en las casas hay padres, madres y parejas que sin notarlo repiten el mismo daño. Un tono autoritario, palabras cortantes, las comparaciones persistentes y ese maltrato silencioso. Nadie, absolutamente nadie, debe sentir miedo en su propio hogar. Y sin embargo, ¿cuántos niños crecen sin poder expresarse? ¿Por qué? Porque tienen temor, porque tienen miedo a sus padres. ¿Cuántas parejas viven bajo el mismo techo, pero se hablan como extraños? El hogar también necesita líderes emocionales. Y esto que está generando Laura nos invita a todas a convertirnos en esas líderes de nuestros hogares, con amor, con respeto, con empatía, con compasión. Que aprendamos a reconocer, no solo a exigir, porque en eso sí que somos expertos, sí o no. Madres, enseñemos desde el ejemplo y no desde el grito. Y nuestros hijos que aprendan a comunicarse con respeto, cariño y ternura, será una gran tarea que nosotros como adultos y como padres tenemos que inculcar en ellos, porque recordemos que los hijos sí son un espejo de los padres. El amor no es solo cuidar, el amor también es escuchar, es enseñar, es acompañar. Y antes de concluir con esta participación, queridas familias y queridos líderes, quiero dejarles 3 verdades que pueden transformar su mundo personal y profesional. La primera, les invito a que hablen con mucha honestidad. Sean honestos. Amar es precisamente eso, ser honestos y hablar con valentía. La segunda, escuchen, pero que sea una escucha activa. No que te escucho sí y dime mientras me estás hablando yo estoy leyendo, estoy viendo el teléfono. No, la escucha activa significa prestarte toda mi atención posible. Abran el corazón. Y esto les va a permitir tener mejores resultados. Y la tercera, comunicar no es impresionar, no es imponer. Comunicar asertivamente es inspirar. Cuando comunicas desde tu verdad, el mundo lo siente. Cuando comunicas desde el ego, el mundo se aleja. Así que si quieren construir grandes empresas, familias sólidas y relaciones auténticas y duraderas, aprendan a comunicar con amor, con claridad, pero sobre todo con propósito. Y no tengas miedo de decir, esto no me hace bien, esto no me gusta. No temas poner límites, porque decir que no también es una forma de comunicación asertiva. Y cuidar tu salud emocional es una forma de liderazgo y además debe ser tu prioridad. La comunicación es la raíz profunda, queridas familias y queridos líderes, de toda relación. Es el arte de unir diferencias, de construir confianza, de abrir caminos.
En las empresas es la fuerza que convierte equipos en grandes comunidades y en las familias es el hilo que mantiene viva la conexión del alma. Nadie florece donde no se habla. Nada, absolutamente nada perdura donde no se escucha. Y el liderazgo que nosotros buscamos construir no se mide por cuántos obedecen, sino por cuántos confían. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Laurita. Mi querida Paola, muchísimas gracias por todo cuanto has transmitido, que es extraordinario porque existe una neurofisiología de la palabra. Las palabras construyen, las palabras destruyen. Y dentro de esto tan maravilloso que comentaste, es fundamental generar esta comunicación intrafamiliar basada en el amor y hay una comunicación intraorganizacional basada en el amor, entendiendo que el amor es esa energía poderosísima que nuestro Creador ha puesto en cada uno de nosotros. Y este amor, como siempre lo manifiesto, es una energía tan fuerte que tiene una forma de expresión y una potencialidad dentro de esta forma de expresión. Y la forma de expresión es cuando lo dirigimos, cuando tenemos un objetivo a quién y cómo dirigimos este amor. Si este amor lo dirijo a mi mascota, tiene una forma de expresión, pero hay amor. El amor es la energía que te permite siempre actuar de manera coherente, comprometida. Amor a tu empresa, amor a tu trabajo, amor a tu pasión, amor en tu entorno. Cuando trabajamos con amor, siempre la obra está bien hecha. Y se nos apertura la posibilidad de ser creativos, porque no tenemos todos estos aspectos de presión que comentaste con nosotros. Y con creatividad definitivamente hay motivación. Me preguntaban hace poco, ¿cuál es el origen y la fuente de la motivación? Netamente, si no hay creatividad, si no hay curiosidad, no hay motivación. Entonces son cosas fundamentales de esta potencialidad maravillosa cerebral que tenemos, comunicación bidireccional con el cuerpo, esta inteligencia fundamental. Cada palabra construye una emoción que se somatiza en el cuerpo y este cuerpo ejecuta, decide y toma acción. Las palabras hermosas y la forma de comunicar con respeto, claridad y afecto. Escuché alguna vez de alguien que respeto es tocar el alma del otro con delicadeza. Y yo creo que tenemos que tocar el alma de cada uno de nosotros y empezar con la familia y el entorno. El entorno laboral es el liderazgo fundamental basado en amor y servicio. Más el primer protagonista es uno, porque somos el cambio que queremos ver fuera. Hermosa, te abrazo con mucho cariño. Hermoso. Muchísimas gracias. Gracias, mi Laurita querida. Gracias a ti. Y le damos la bienvenida a nuestra querida María Celeste Pizarro desde Argentina. Ella tiene el tema la mediación como método en pymes familiares. Ella es licenciada en mediación y resolución de conflictos, técnica superior en intervención psicosocial, coaching ontológica con PNL certificada en ACSTH, coaching organizacional, global coaching, especialización en biodecodificación integral, líderes del ser, diplomado en gestión de recursos humanos, internacional CELAP, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querida María, adelante, por favor. Y qué maravilloso que continúe todos los programas se sincronizan en la OMS, pero sin pensar esta sincronización simplemente se da por la energía que emitimos y el compromiso y el amor de entrega que hay en todo ello. Pues en esto continuamos con este maravilloso tema de la comunicación y la generación de vínculos importantes y todo obviamente es negociable. Adelante, hermoso. Muchísimas gracias, Laura. Y la verdad que es un placer compartir contigo, con esta maravillosa familia que es la organización. La verdad que me siento
muy honrada y los abrazo con una inmensa gratitud a ustedes y a cada una de las personas que nos están viendo, ya sea en vivo, después en diferido. Y bueno, es esto, ¿no? Cada uno desde su lugarcito aporta este granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor, más consciente, más desde esta unión, ¿no? Del bienestar integral. Y ahora el foco, en mi caso, hoy lo voy a estar poniendo en las empresas familiares, ¿sí? Y sobre todo en esto de la mediación. Para empezar con esto, me gustaría dar el inicio con una definición de un especialista que se dedicó durante muchos años a lo que es la mediación, Jean Francois. Y él define justamente la mediación como una situación triangular, ¿sí? Que es diferente a una situación de juicio o arbitraje o negociación bilateral, comúnmente dicha, porque el mediador es un tercero independiente, es decir, es esta persona imparcial que toma un rol neutral. Es el que acompaña en este proceso del conflicto para poder llegar a la mejor solución entre ambas partes. El mediador no es alguien que impone decisiones, sino lo lindo del mediador, y por eso yo digo que los que estamos en el campo de la mediación lo vemos también como un arte, porque el mediador invita a la libertad, pero a la libertad desde un bien común, en donde no hay una lucha de posiciones, ¿sí? En donde no se trata que se lucha entre mi lugarcito de la vereda, tu lugar de la vereda, sino que desde el interés que nos une buscamos el bien común. Qué importante que es esto tenerlo en cuenta, porque cómo impacta una mediación o que cuenten con todo un proceso de mediación en una empresa familiar, porque lo que muchas veces ocurre en las empresas familiares es que se empiezan a quebrar los vínculos. Y a veces estas empresas familiares dejan de tener continuidad, no porque la empresa en sí no funciona o porque la idea no es buena o no es viable, sino porque los vínculos empiezan a romper. Y eso hace inviable no solamente la empresa, sino las reuniones familiares, el compartir, porque cada vez el conflicto empieza a crecer más. Y justamente el propósito que tienen las mediación es el poder resolver estos conflictos, estas desavenencias, ¿sí? Estas desavenencias vienen a proporcionar un espacio de una comunicación y de una escucha. El mediador viene a invitar a las partes que están en ese conflicto a abrirse a una escucha activa, a abrirse a una comunicación. ¿Pero qué tipo de comunicación? Comunicación ya no desde mi posición, sino una comunicación desde me interesa esto, cuál es tu interés y cuál es nuestro interés mutuo. En una empresa familiar, el interés mutuo es el legado también, el legado a las generaciones y el poder transmitir en esa línea generacional esa impronta, esa esencia, eso que ha ido construyendo a esa cultura de la empresa familiar con los años y hay un interés ahí en común. Partiendo desde ese lugar, es ahí donde uno puede empezar en el proceso de mediar, buscar ese punto de encuentro. Pero ese punto de encuentro en la mediación es lo humano, ¿sí? Y eso es lo que hace que haya un antes y un después y se diferencie de procesos como son el arbitraje, que para aquellos que por ahí no conocen, el arbitraje es un proceso donde se elige a alguien que contemple ciertos conocimientos y que en función de lo que cada parte plantea tome una decisión. Es el que decide. Se va a hacer lo que dice A, se va a hacer lo que dice B, sin contemplar esta cuestión del vínculo, los lazos afectivos. Mientras que en un proceso de mediación, esto también es fundamental, el sostener los vínculos, que eso no se rompa, porque el objetivo es esto, ¿no? El bienestar y la mejor situación, ¿sí? Y llegar al mejor acuerdo para que entre las partes estos vínculos se sostengan en el tiempo. Entonces, lo que se busca es prever,
preservar la relación entre las partes aún en un proceso de conflicto. Bien, entendiendo esta primera parte de qué hablamos cuando hablamos de mediación, si esto lo llevamos al ámbito de una empresa familiar, hay que empezar a ver cuáles son los pilares de una empresa familiar y qué hablamos cuando hablamos de una empresa familiar. Para definir que una organización es una empresa familiar, una cuestión básica que, como dice la palabra, es que justamente gran parte del capital accionario de la empresa tiene que pertenecer a la familia, como que además de que el cuerpo directivo, ¿sí?, tiene que estar compuesto por familiares, mucha presencia de familiares, ¿sí? Y es ahí donde estamos nosotros empezando a hablar de una pymes familiar. Diferente es que por ahí una organización se diga, bueno, somos como una gran familia, a decir, bueno, no, acá hay un vínculo, porque acá está el abuelo, acá está papá, acá está el tío, el nieto, el sobrino, estamos hablando de ya una empresa familiar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características, sí? O para medir esto, decir, bueno, qué nivel o qué grado, ¿sí?, de familiaridad hay en estas empresas. Hay un modelo que es el FPEC, ¿sí?, que con ese modelo se mide este tipo de familiaridad. Uno es el poder, pero desde la participación de la familia en la propiedad, en la toma de decisiones, en la gestión. Desde ahí se mide. Otra es la experiencia. ¿La experiencia en qué sentido? A nivel generacional. ¿Es la primera generación, la segunda, la tercera? ¿Qué generación es? Eso habla mucho de la experiencia y habla muchísimo de cuál es la cultura organizacional, cuál es la visión que tiene esa pymes de familia. Y muchas veces se da por obvio la cultura, se da por sobreentendido, no, es que la empresa es así. Bueno, pero esto de la empresa es así. ¿Para todos es así? ¿O seguimos tratando lo obvio como que es obvio y no nos detenemos a observarlo? No nos detenemos a preguntar por lo obvio. Y otra cuestión es la cultura. ¿Qué tanto de la cultura, de los valores de esa cultura de la empresa, están alineados con los valores de la familia? Porque justamente eso se ve atravesado y se nota. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar esto de una pymes familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué tiene que ver cuando hablamos de una pyme familiar? Y al hablar de una pyme familiar, de una empresa familiar, de empresas familiares, estas cuentan con pilares que son esenciales para que una empresa familiar funcione de un modo saludable, de un modo que sea viable, sostenible en el tiempo, ¿sí? Hay muchos autores que proponen diferentes pilares. Dentro de lo que es mi experiencia, lo que vengo trabajando, porque vengo acompañando mucho como interventora a empresas familiares, también en lo que son protocolos de mediación para la prevención de conflictos, puedo decir que los pilares esenciales vendrían a ser tres. Uno tiene que ver con la estructura de roles claros, ¿sí? Diferenciar el rol de familia del rol de empresa. Tener definido y con claridad qué es lo que cada uno hace, cuál es su rol, cómo va a gestionar. Y tener también esto de protocolos que hablan sobre la toma de decisiones. ¿Quién va a liderar? ¿Cómo va a liderar? ¿Qué visión tiene esa empresa de liderazgo? ¿Es un liderazgo consciente? ¿Buscan un liderazgo efectivo que trabaja por resultados? ¿Buscan que sus líderes sean transformacionales? ¿Qué tipo de visión de liderazgo tienen? Entonces, todas estas cosas que hacen al rol y que le dan claridad al rol, hacen que también la comunicación pueda fluir mejor. Y cuanto mayor fluidez hay en la comunicación, mayor entendimiento hay y mejores prácticas saludables se generan en una empresa, ¿sí? En este caso familiar, pero si lo bajamos, también es válido para otras organizaciones e instituciones.
Entonces, dicho esto, la estructura de roles claros es uno de los pilares esenciales. Pasando a eso, vamos a la parte de comunicación y valores compartidos. Esto es esencial. ¿De qué estamos hablando acá? La transparencia, la coherencia, que lo que digo sea coherente con lo que hago, la importancia de que hayan espacios de diálogo. Esto es decir, bueno, a ver, una vez a la semana, los días lunes, tenemos unas micro reuniones de 15 minutos para hablar cómo estamos, qué vamos a hacer, repasar, incluso repasar nuestros valores, nuestros pilares, ¿sí? La misión, la visión, aquello que integra a esa familia que hizo posible que pasen a ser una empresa familiar. Y otra cuestión fundamental que hace a estos pilares, que en este caso voy a mencionar 3 de los principales, es la continuidad generacional. ¿Sí? El famoso relevo del liderazgo. Bueno, cuando el papá ya se va a retirar, bueno, ¿quién le sucede? ¿Quién es la persona que va a dar esa continuidad? ¿Sí? Esta transición de propiedad, de dirección, de una generación a la siguiente. ¿Qué nivel de claridad hay? ¿Solamente es una cuestión por lazo o también tiene que haber cierto conocimiento, cierta formación, cierta experiencia? Sí o sí tiene que ser el hijo o puede ser un nieto que tiene mucha experiencia y que se ha formado específicamente para este lugar, ¿no? Entonces, son cuestiones que si no se hablan, aparece después ciertos quiebres y es esos quiebres que después devienen en conflictos. Hay muchos conflictos, pero estos conflictos vienen arraigados y tienen su raíz cuando estos pilares no se construyen. Y si estos pilares no se construyen en una organización o en una empresa de familia, obviamente que vamos a estar hablando de que no van a haber prácticas muy saludables, de que se van a manejar bajo políticas estresantes, que posiblemente trabajen apagando incendios, que la comunicación termine siendo errática y que como no hay una claridad en cuanto al rol que cada uno ocupa, empiecen a verse en este espacio de una discusión constante que luego es llevado a la reunión familiar fuera del ámbito organizacional. Y estas cuestiones que les comparto aquí son cuestiones que ocurren, ¿no? Y que a veces implica que las mismas familias se terminan separando y pasan años sin hablarse hasta que vuelven a hablarse. Por eso es importante decir, bueno, quiero empezar un emprendimiento familiar. Bueno, ¿cuáles son esos pilares fundamentales para este emprendimiento familiar? Empezar a sentar esas bases habilita a que tengamos una mayor previsibilidad, que seamos preventivos para evitar conflictos, ¿sí? Que pueden ser innecesarios si tenemos claridad de dirección en cuanto a los valores, porque muchas veces se considera que desarrollar un emprendimiento familiar es solamente la idea, el negocio y vamos. Pero ¿qué pasa con el vínculo? ¿Qué pasa con la proyección que cada uno tiene, con el sentimiento de pertenencia que cada uno tiene, que a veces no siempre es el mismo? Entonces, son cuestiones que si no se hablan, no se ponen sobre la mesa, esos conflictos se vuelven una olla a presión y del conflicto pasamos una crisis. Acá yo hago un paréntesis. El conflicto muchas veces se lo trabaja como una mala palabra, pero en realidad es algo positivo, porque cada situación de conflicto es una situación de aprendizaje. El conflicto nos invita a desaprender algo, aprender algo, reaprender algo, cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión de las cosas. Si miramos hacia atrás, cada situación conflictiva que se nos presentó fue la puerta hacia un nuevo aprendizaje. Eso no significa de que no podamos prevenir ciertos conflictos conociendo qué cosas tenemos que tener claridad. En este caso, como les estoy compartiendo sobre las empresas familiares o emprendimientos familiares,
Estas tres cosas, tres elementos, estos pilares esenciales, serían la estructura de roles claros, comunicación y valores compartidos. ¿Nos vamos a comunicar a mitad de pasillo o vamos a coordinar un día, un horario? ¿Cómo va a ser esa comunicación? ¿Habilitamos comunicaciones por WhatsApp o por WhatsApp qué vamos a comunicar? Son detalles, pero que en la medida que ese emprendimiento familiar empieza a crecer, cuando esto no está acordado, es ahí donde empiezan a generarse estos cortocircuitos, en mayor o menor medida. Y como les mencioné también, la planificación de la sucesión o continuidad generacional. Bueno, dicho esto, ¿cuáles serían, sí, los principales conflictos? Justamente esto, la sucesión. La sucesión es uno de los principales conflictos. Cuando no se planifica adecuadamente por parte del fundador o los fundadores, ¿quién va a continuar con ese legado? ¿A quién va a pasar esa transición? Esto al no acordarse, obvio que va a generar conflicto. ¿Por qué? Porque hay por parte de los integrantes de la familia expectativas. Va a haber resistencia al cambio. Puede que también haya necesidad de preparar ese futura sucesor. ¿Cuántas empresas familiares por ahí le dan la sucesión a alguien que consideran que es idóneo, pero esa persona no se siente preparada y empieza a quebrarse y a generarse conflicto? Entonces, esto es un punto importante. Uno de los principales conflictos y por los cuales, de hecho, muchos de los protocolos de empresas familiares que por ahí he acompañado a desarrollar, tienen que ver con lo generacional. ¿Cuáles son esos acuerdos para determinar la sucesión? ¿Qué cuestiones tiene que tener él o la sucesora? O los, ¿sí? Dependiendo. Entonces, estos son cuestiones que, como les mencioné, hacen a una gran diferencia, porque son conflictos que a veces pueden llevar al cierre de una empresa. Otro conflicto, los conflictos de roles, los conflictos que tienen que ver con el rol de quién decide qué, quién tiene autoridad sobre qué. Y ahí, si esto no está claro, empiezan a haber conflictos porque se mezclan los lazos personales, ¿sí? Este vínculo familiar, con el profesional. Y aparecen frases como, ah, no, porque es tu favorita. No, como es tu hija, tenés cierta preferencia. No, como es tu nieto, sos condescendiente o le permitís cosas que a mí no. Y empiezan estas comparativas o favoritismo y empieza a generarse estos ruidos que dan una sensación de falta de transparencia. Y aparece el conflicto. Entonces, va alineado con estos pilares. Entonces, fíjense que cuando uno no trabaja estos pilares, ¿cómo aparecen estos conflictos también? Y después aparecen conflictos que tienen que ver en torno a lo emocional, a la comunicación, a esta relación con el otro, ¿sí? Cuando al momento de tomar decisiones hay ciertas expectativas, esto de la lealtad, cómo se entiende en una empresa familiar la lealtad. Un concepto que a veces se lo toma por obvio, pero hay unas investigaciones muy interesantes de cómo en las empresas familiares impacta la lealtad al momento de gestión, además de los estilos de liderazgo y la visión que cada uno tiene de la empresa. Capaz que uno tiene la visión que el que va a ocupar ese puesto va a ser su hijo y resulta que termina siendo el primo de. Entonces, ¿qué pasa ahí con la lealtad? Ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esa expectativa? Posiblemente también haya resistencia al cambio. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de empresas familiares y de cualquier tipo de empresas o de pymes, estamos hablando ante todo de personas que las construyen y que la hacen posible las personas. Y desde su individualidad van construyendo con el otro esa organización, esa empresa. Por eso es importante tener acuerdos, por eso es importante
contar con procesos de mediación, porque de esa manera se están asegurando de que esos pilares se puedan construir de una manera que sea sostenible en el tiempo, pero además de sostenible, que genere un bienestar integral, que genere un ámbito, una cultura de salud dentro de una organización. Porque en cada ámbito laboral que estamos, podemos pensarlo como una segunda casa, un segundo hogar, porque son espacios donde ocupamos gran parte de nuestro tiempo de vida. Entonces, yo suelo preguntar, ¿cómo quieren sentirse en un ámbito donde están gran parte de su tiempo de vida? Entonces, entender estas cuestiones, acercarse a esto, nos habilita a entender la importancia de la comunicación, la importancia de los acuerdos, la importancia de tener claro el norte, la claridad, de preguntar por lo obvio, ¿sí? Fíjense esta estadística, ¿sí? Que esta es una estadística de aquí de Argentina, justamente que fue desarrollada por el Instituto Iberoamericano de Empresas Familiares, y justamente lo que hablan en esta estadística dice que el 30% solo el 30% de las empresas familiares sobrevive a la segunda generación y apenas un 5% llega a la tercera. O sea, en conflictos de sucesión. O sea, que estamos hablando que, fíjense cómo impacta ese conflicto, o sea, de todas las empresas familiares que año a año van naciendo, por ejemplo, aquí en Argentina, solo el 30% sobrevive a una segunda generación. Y de ese 30%, el 5% llega a una tercera, porque el conflicto principal ahí es el generacional. Entonces, eso no es importante, atender a estos pilares y empezar a ver la mediación como un método para darle sostenibilidad y viabilidad a las empresas familiares, ¿sí? Después, en otra estadística, ¿sí? Reveló de que justamente un tercio de las empresas familiares en Latinoamérica sobreviven, ¿sí? Por la cantidad de conflictos internos que generan vulnerabilidad en los miembros e impiden que las empresas puedan ser sostenibles en el tiempo. Entonces, esto no son datos menores, porque entender que las empresas las hacen posible personas, las construyen las personas en este proceso del vínculo con el otro, ¿cómo impacta la comunicación? ¿Cómo impacta el liderazgo? ¿Cómo impacta la escucha activa? ¿Cómo impacta al ver al otro, no como una herramienta de un ámbito, de una empresa que tiene tal tarea y que es lo único que tiene que hacer, y se termina alienando a la persona? Cuando se empieza a generar esta alienación de roles, empieza a tergiversarse todo esto que hace a que las empresas puedan ser sostenibles. Sentido de pertenencia, el sentido de responsabilidad y compromiso. Entonces, es ahí donde la mediación aparece como un punto central. Entonces, ¿cómo atender estos conflictos, ¿sí?, en los procesos de mediación? Primero, ver el conflicto como se mencionó, que no es algo malo, sino que a veces son necesarios para poder tener claridad en aquello que en este momento no se tiene. Y hay algo clave que en el proceso de mediación se dice y hacemos los mediadores, y es: hay que ser duro con el problema, blando con la persona. Para ser viable toda situación conflictiva, es esencial atender al problema, y ser duro con el problema, preguntarnos sobre el problema, cuestionarnos sobre el problema y no centrarnos en las personas.
Si nos centramos en las personas, estamos viendo posiciones. Ahora, si nos centramos en el problema, vemos el interés que cada uno tiene para poder avanzar a esa solución. Entonces, es algo fundamental que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por eso también es importante, si la empresa familiar es una empresa que ya tiene su trayectoria, es una empresa que tiene un tamaño que estamos hablando ya de 10 o más integrantes, también a veces se recomienda que cuenten con un consejo consultivo externo, ¿sí? O con personas que puedan acompañarlos o mediadores en el proceso de tomar ciertas decisiones que pueden atravesar y que pueden poner en tensión al vínculo entre los que forman parte de la empresa como también los que están por fuera. Porque quizás el que está dentro de la empresa es el nieto de y la madre no está dentro de la empresa familiar, pero lo que afecta al nieto en la reunión familiar entre todos del domingo posiblemente impacte. Si estos roles y esto no está con claridad determinado. Después, hay que tener en cuenta, ¿sí?, la importancia de la gestión emocional, poder desarrollar una comunicación y que los miembros de la familia puedan formarse y capacitarse en una comunicación asertiva, comunicación no violenta, cómo poder desarrollar habilidades de autogestión emocional, donde se trabaje más el carácter y no una cuestión de temperamento. O sea, la formación en habilidades blandas es esencial. Y cada mediación y cada acuerdo que se realice es esencial que se pueda monitorear el cumplimiento, que se pueda verificar que hubo un acuerdo y que ese acuerdo fue llevado a cabo. Revisar los protocolos. Lo que yo recomiendo que los protocolos que se hacen en ámbitos familiares se puedan revisar por lo menos una vez al año, ¿sí? Que se puedan revisar, corroborar, ver si todo, por ejemplo, lo que acordaron en este punto lo mantienen, hubo algún cambio. Eso es esencial. Y, y para seguir avanzando en esto e ir cerrando en todo este camino de la importancia de la mediación en empresas familiares como un método que habilita a una cultura y a un clima laboral saludable, a un bienestar integral, porque justamente esto hace a la sostenibilidad, porque en las empresas familiares se entreteje lo empresarial con lo familiar, lo organizacional con el vínculo. Entonces, entender esto es entender que no solo afecta la gestión de la organización, sino la gestión de la familia misma. Y los pilares hacen una gran diferencia. Entonces, la mediación habilita ¿a qué? ¿Y cuáles serían los objetivos de una mediación en empresas familiares? Preservar las relaciones familiares, el vínculo entre sus miembros. Eso es esencial, ¿sí? Porque la mediación es un espacio neutral y seguro donde los miembros saben que pueden expresar sus emociones y hay posibilidades de restablecer la comunicación, reparar heridas que surgieron en el proceso y evitar conflictos que terminen afectando en lo personal y que a veces puede ser irreversible. También la mediación, ¿qué va a permitir? Va a facilitar la continuidad y sucesión generacional. Permite esta planificación de transición entre generaciones, va a dar claridad a las expectativas, porque sobre ese espacio de mediación cada uno va a plantear su expectativa. Se puede evitar estos resentimientos. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué ella y no mi hijo? ¿Sí? Entonces lo que se busca es que no haya una imposición en este proceso de sucesión, sino que justamente sea algo consensuado. Fíjense la palabra. La mediación también acompaña a procesos de que los acuerdos sean consensuados. Y eso hace que la empresa pueda sobrevivir, es decir, pueda ser
sostenible, más allá de la generación que la fundó, porque aparece esto que se conoce como el legado, ¿sí? Algo también que es fundamental para que lo tengan en cuenta es la comunicación y la transparencia, porque es un espacio donde entre todos pueden compartir su mirada. Que habilita también la mediación, reduce el coste emocional, también lo económico, y previene los conflictos. Y algo que les venía comentando es establecer acuerdos que sean sostenibles y que perduren en el tiempo. Eso es algo que marca un antes y un después. Bien, para ir cerrando y dar un cierre, me gustaría compartir una pregunta que se lleven cada uno de ustedes con esto y que la puedan pensar, ¿no? Y es, como empresa familiar, ¿qué legado quieren construir para poder sostener ese proyecto común, ese proyecto que inició con una idea, con un sueño? Y tengan en cuenta que esta frase es una frase que me gusta mucho, que es de Francois, que dice: la mediación es el arte de volver a poner en movimiento las relaciones humanas detenidas por el conflicto. Así que bueno, por mi parte, eso es lo que en el día de hoy quería compartirles a la maravillosa audiencia que nos acompaña. Y bueno, gracias a ti, Laura, por brindar esta oportunidad de compartir y aportar este granito de arena. La verdad que desde mi lugar estoy inmensamente agradecida contigo y bueno, con todo el equipo que acompaña y que hace que esto también sea posible. Querida María, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este arte de la mediación, porque el mediador, su papel fundamental, y considero que si hablamos de una empresa grande, es el aporte de liderazgo. ¿Qué hace? El mediador es aquel que es neutral y evita que los sesgos cognitivos de cada persona pues se proyecten de manera individual y quieran predominar o generen conflicto. El conflicto es maravilloso cuando nos da la oportunidad de avanzar y no de retroceder, ¿sí? El conflicto, incluso a nivel educación, pues un buen docente genera un conflicto cognitivo para poder transmitir el conocimiento mucho más afianzado y explorar más allá de lo que él brinde, ¿no? Entonces, el conflicto es maravilloso cuando lo sabemos gestionar, y esta parte de la mediación a mí me encanta porque al ser neutral se evita la intervención, como digo, de la subjetividad de cada persona, porque cada persona tiene una forma de interpretar y generar su realidad. Es inevitable, cada uno tiene una forma de pensar, un punto de vista. Entonces, la mediación es este punto neutral que invita a que cada uno explore su posición para que aterrice en un bien común. Sobre todo, haya claridad, ¿no? Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque también esta mediación ayuda de que cada uno aprenda a gestionar sus emociones. Y al gestionar sus emociones, pues tiene mayor claridad. Porque cuando nosotros decidimos, mayormente lo estamos haciendo con nuestros propios sesgos cognitivos. Todos tenemos sesgos cognitivos y es lo que implica el tener una interpretación de la vida y decidir en base a ello. Un buen líder es mediador. Un buen líder permite que todo el equipo colaborador se pronuncie, se exprese, aporte, sea creativo, y de ahí no hay válido ni no válido, todo es fantástico y maravilloso, pero luego de aterrizar todas estas contribuciones se llega a aquella que es mucho más efectiva, aquella que construye esa empresa, que construye ese vínculo. Y esta es una bonita plataforma también para una empresa familiar que no esté
focalizada en ser empresa y tener un producto de por medio o generar economía, sino propiamente en la estructura de la familia. No tener esos roles definidos, esa cultura de esa pequeña célula organizacional, esos valores claros, porque la cultura está en todo. Entonces, aquí y ahora como familia, esto que lo traemos como cultura nos sirve, ya no nos sirve. Generamos nueva cultura a nivel organizacional, a nivel familiar, y bueno, estamos trabajando en generar nuevas culturas porque los tiempos han cambiado y tenemos que cambiar nosotros, y el bienestar integral está complementado de todos estos aspectos. No hay nada, absolutamente nada, que sea un aspecto aislado o individual. Todo está vinculado. Hermosa, querida María, muchísimas gracias. Te abrazo con cariño y continuamos Muchas con esta gracias. maravillosa mañana, dándole la bienvenida a nuestra querida Judy Luz Grisales Álate, de Colombia. Ella tiene el tema de liderazgo. Experta en salud en desarrollo sostenible y apasionada por el liderazgo sostenible. Preside la Red de Liderazgo Global Sostenible, ha liderado proyectos humanitarios en América Latina y el Caribe, conferencista internacional y docente universitaria, cuenta con múltiples reconocimientos internacionales por su labor social humanitaria, destacando la creación de Hambre Cero en Colombia y Venezuela en el 2020. Querida Judith, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Laura, por la invitación a la Organización Mundial de la Familia, por este espacio tan necesario con respecto a la cultura sostenible del bienestar integral, como estábamos hablando hace un momento. Quiero recapitular algo que mencionó Paola hace un rato que nos estaba acompañando respecto a la gratitud y el reconocimiento quirúrgico con detalle. Y también sumado a lo que tú mencionaste sobre la neurofisiología de la palabra. Fíjate que hace unos días estaban hablando en el Evangelio sobre cuando Jesús visitó un lugar y se encontró con 10 leprosos, y de ellos solo uno tuvo la capacidad de reconocer lo que había ocurrido y se regresó a dar las gracias. ¿Cuánto poder tiene esto? Y no es que seguramente Jesús esperara las gracias en ese momento. Yo digo que eh, es un ejercicio para que todos nosotros reflexionemos sobre lo que a veces damos por sentado, la salud, el bienestar, pero cuando no lo tenemos, pues, seguramente lo vamos a valorar, y no hace falta perderlos para llegar hasta allí. Pienso que la gratitud es de los valores, virtudes más importantes de los cuales hoy nuestra humanidad está carente. Pienso que de allí radica gran parte de la pobreza de la humanidad. El solo hecho de no poder ver cuánto nos sostiene, cuánto bien nos rodea, y nos fijamos a veces en el desamor, en el ruido excesivo del desamor. Y poco agradecemos a las personas que nos permiten estar hoy aquí, a nuestros padres, a nuestros antepasados, al entorno mismo que nos lo permite, a la salud y el bienestar. Este tema de la cultura sostenible pues me ha llevado hoy a compartir con ustedes algo sobre mi propuesta de liderazgo sostenible, justamente con el ánimo de crear mejores personas o promover mejores personas para crear mejores sistemas. Y creo que estamos aquí justamente en estos espacios con el ánimo de ser mejores en algún ámbito o en algún aspecto de nuestra vida. Y eso está muy bien, porque quiere decir que la humanidad, afortunadamente, persevera en ello. Retomando también algunas palabras sobre cultura y hábito, pues me gustaría que recordáramos que no es justificándonos desde el rol de víctimas, que para muchos ya se ha convertido en un hábito o en una realidad. Vale la pena entonces recordar que es un hábito, es un modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes.
originados por tendencias instintivas. Por ejemplo, conducir un vehículo. Ustedes han visto a esa mujer en medio del tráfico que va en su vehículo con 3 niños, un perro, un gato, tomando café, maquillándose, tocando la bocina. Pues ahí el que está conduciendo realmente es el inconsciente. No me estoy refiriendo al esposo, me estoy refiriendo al inconsciente que de manera automática sabe lo que tiene que hacer porque adquirió el hábito de conducir, ¿sí? Y entonces nos da la posibilidad de que en esas tareas diarias que tenemos muchas madres podamos hacer esas otras cosas que no son muy recomendables, pero que han sido habilidades que hemos adquirido justamente porque son repetición de conductas o modelos iguales o semejantes que han sido adquiridas o modeladas por el instinto. Yo quiero que en este momento, Laura, me acompañes para que pasemos de la cómoda reflexión a un plan de acción y que esto pueda ser un diálogo, por supuesto, en doble vía con nuestra comunidad. ¿Tú me podrías ayudar recordando qué es una realidad o qué es la realidad para ti? El sonido, Laura. La realidad es un constructo mental que se va dando y vamos co-creando basado en el entorno y en las experiencias vividas. Y esto se da y empieza desde el hogar, el primer ámbito de educación. Y nosotros vamos creando una forma de relacionarnos con la parte externa, ¿no? Y se dice que la realidad es la interpretación y la conexión con nuestros sentidos, más no con los 5 sentidos. Debemos agregar y tener en cuenta que son los 7 sentidos, ¿no? Los 2, porque tenemos, Ajá, obviamente, ¿no? percepción y Exacto. interocepción. Entonces, si nosotros despertamos a esos 2 sentidos, vamos a ser mucho más coherentes con nuestro ser y vamos a encontrar esa hermosa esencia donde tú mencionas la gratitud. Nuestra querida Paola hizo mucho énfasis al amor, la gratitud. Y aquí un pequeño comentario de mi parte, si hablamos de experiencia, todas las mañanas yo abro los ojos directamente a meditar y tengo una meditación preciosa basada en gratitud. Gratitud por el aire que respiro, gratitud por los latidos de mi corazón porque me conectan a la vida, gratitud por cada persona que me tiene en su pensamiento y que he tenido la oportunidad de tocar con mucho amor el alma. Decía, el respeto es tocar el alma del otro. Gratitud por todo lo que tengo en mi familia, mis hijos. Es que tenemos que agradecer. La gratitud te apertura a la abundancia. ¿Por qué? Porque apertura toda nuestra conciencia, ¿es correcto? Y la conciencia es extraordinariamente abundante. Si nosotros entramos, hablaste de la victimización, nos vamos a la queja y buscamos a un responsable afuera, un por qué a mí y un culpable de. Ahí no nos estamos haciendo cargo de nuestra vida. Y ahí nuestra percepción y nuestra realidad es muy chiquitita. Es un cuadradito donde el cerebro te dice, a la orden capitán, tienes más de lo mismo, ¿no? Y así Así es. delimitando. Entonces, Ujú. la realidad es la capacidad que nosotros tenemos de cultivar, despertar y conectar y aprovechar la potencialidad de nuestro extraordinario cerebro, sin olvidarnos de la comunicación bidireccional, porque para llamar a un cerebro extraordinario y crear una realidad, hablaste de los hábitos, y estos hábitos se construyen en todos los ámbitos de desarrollo: sueño, alimentación, deporte, acciones prosociales. Es un todo, como anteriormente decía. Pues muchas gracias, Laura, por tu nivel de conciencia. O sea, esta respuesta que tú nos das es bastante amplia y eso nos indica que tienes un nivel de conciencia mucho más adelantado que seguramente varios de nosotros. Y en ese orden de ideas, pues gracias también por recapitular. Estaba hablando que hay muchas personas que viven desde la queja, ¿sí? Desde la victimización y se ha convertido en un hábito y para muchos una realidad.
Y en ese orden de idea, pues en la parte técnica podemos decir que la realidad es un determinante circunstancial fuera de nuestro control, que efectivamente, como tú dices, nos ofrece una experiencia y que lo que hagamos con esa experiencia nos ofrece a la vez algo negativo o positivo, oportunidades generalmente. Y que esto tiene varios elementos para que pueda ser realidad, pues debe contar con varios elementos. Algunos de ellos es, primero, que es físico, es decir, que la sentimos a través de nuestros sentidos. Dos, que se percibe de manera individual, dependiendo de la cultura, la educación, incluso las emociones. Y un tercer elemento que puede ser representada a través de símbolos, arte, lenguaje, literatura, etc. Y que esa representación influye en la forma en que percibimos nuestro entorno. Finalmente, un elemento social, es decir, normas, valores, relación interinstitucional y, y que esto influye en la manera en cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Estos elementos, como se pueden dar cuenta, pueden ser objetivos y subjetivos. Y son indispensables para crear la experiencia humana de lo que denominamos realidad. Retomando un poco, realidad es ese determinante circunstancial fuera de mi control que me produce una experiencia, es decir, un aprendizaje, y que lo que haga con ello siempre ofrece oportunidades, ya sean favorables o desfavorables. Y que individualmente depende del origen, es decir, de dónde vengo, quién soy, qué tengo y hacia dónde voy. El origen, es decir, de dónde vengo, especialmente lo que está en el inconsciente, esa creencia, axioma, convicción, paradigma. ¿Quién soy? Es decir, el ser. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? Es decir, lo necesario, esos instrumentos o herramientas con lo que cuento. ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué hago con lo que tengo, con lo que soy? ¿Cuál será mi destino? Laura, y hablando de destino, yo quiero preguntarte si tú eres arquitecta de tu destino. Definitivamente soy co-creadora y arquitecta de mi destino, Me porque encanta. hay un punto, permíteme, en cuanto al individuo, detrás de cada individuo hay una historia. Esta historia está diseñada a través de un genoma, una herencia, ¿no? Que contribuye para su desarrollo. Y también está contribuyendo un ambioma, entendiéndolo como cultura, como área geográfica, ¿ok? Sociedad, y en un desarrollo mente-cuerpo, una psique, una parte neuronal, una comunicación inmunológica, endocrina, ¿no? A nivel corporal, que sale de un seno materno, se apertura la vida y con los modos de crianza va impregnando en su cerebro, ¿no? Todo este proceso de desarrollo y construcción de su personalidad que le va a ayudar en contra o a favor a afrontar diferentes situaciones en la vida como parte de la adversidad, y va a tener herramientas o no para el desarrollo, porque todo se aprende de la resiliencia, o va a desbordar en la parte no saludable. Entonces estamos hablando de todo un historial de estar y conectar con la vida y que tener esta capacidad resolutiva ante la movilización de mis necesidades para que mis acciones y mis motivaciones estén coherentes con el resultado que yo quiero en mi vida, ¿no? Entonces, si yo pienso, vamos a la coherencia, pienso, siento, decido y tomo una acción, si esa respuesta dentro de la acción se crea la realidad que yo quiero vivir,
el resultado que yo quiero o no. Entonces, cuando hay incoherencia, el resultado de la ejecución de la acción no va a ser el que tú quieras. Y es ahí, hablando de conflicto, donde la persona se victimiza, si se va a la parte de por qué a mí nunca me resulta nada bien, y de niño lo programaron para que él sienta que no le resulta nada bien y se vaya a la victimización. Entonces, ahí se puede trabajar con la resignificación de las historias anteriores, ¿no? Para que se quede con la sabiduría, porque a veces los padres son un hermoso aprendizaje de lo que no se debe hacer, o un maravilloso aprendizaje de lo que sí es funcional y decido yo quedarme. Como adulto tenemos que hacernos cargo de lo que tenemos, es lo que hay y con lo que tenemos que aceptar, abrazar para transformar. Pues muy bien, Laura, pues muchas gracias. Mira que voy a retomar también otro término y es el conflicto. Y aquí voy a entrar en un pequeño conflicto. Em, Voy a preguntarte, Laura, ¿tú decidiste el color de tus ojos? No, Bueno, simplemente porque hay cosas que no se pueden decidir a nivel genético, pero hay cosas que a nivel genético, de acuerdo a la epigenética, podemos nosotros no bueno, cambiar, pero sí. ahora, otra pregunta entonces. Ujú. ¿Tú eres de España? ¿Vives en Perú? Soy de Perú, he vivido en España. Ok, ok, hice al revés. ¿Tú decidiste nacer en Perú? No, Ok, definitivamente. Son fue tu situaciones. destino. ¿Sí? Y Eh, en ese, el destino se toma en cuenta a partir de que la persona es responsable y se hace cargo de lo que tiene para ok, construir con ello. Ahí podemos hablar, ahí se aplica el destino. El destino no se aplica esa palabra mal usada para justificar las dolencias y la infelicidad de muchas personas, ¿no? Se utiliza como destino. Y quien utilizó de una manera totalmente reprochable es el determinismo por Freud, ¿no? Eres tú así y si como eres te vas a morir, que tienes un temperamento y un carácter heredado y determinista, o el pansexualismo también, ¿no? ok, Los extremos, no. Entonces, hablaste de arquitecto, claro. El ser humano es arquitecto de su vida, o sea, no hay destino. Y ok, las otras situaciones son contingentes externos en los que nosotros no decidimos porque está antes de lo que nosotros podemos sí tomar aquí y ahora en algo que yo denomino el poder de la responsabilidad de hacerte cargo de lo que tienes. Ahora, ¿yo puedo decidir tener otro color de ojos? Sí, obviamente no van a ser los que tengo, pero sí me puedo poner un lente que me cambie el claro. color. Entonces hay cosas que sí están a nuestro alcance. Y el decidir cambiar de color de ojos va a tener un juicio, un prejuicio y un estigma, pues yo considero que no, porque cada cual tiene que desarrollar aquello que le haga feliz, ¿no? Hay mucha gente que se va desde el color de ojos, que es importante, o es un cambio, o es una moda, como hay gente que decide. Yo considero, mientras que el ser humano esté coherente con sus valores, sus virtudes y actúe con amor en la vida, es decir, su bienestar y su desarrollo no haga daño al ecosistema, sea ecológico, y al no hacer daño a un ecosistema no dañas absolutamente a nadie, más bien contribuyes, pues está el libre albedrío, ¿no? Bueno, pues fíjate que pasando del conflicto al conflicto positivo, como tú decías, que es bastante interesante. La idea de la pregunta es repensar un poco la pregunta. Y tengo una invitación, una propuesta, y es, en lugar de ser, ¿qué tal en lugar de ser arquitectos desde nuestro destino, porque al final yo no decidí nacer en este país, yo no decidí el color de mis ojos, yo no decidí el tono de mi piel, ¿qué tal si cambiamos y podemos decir que somos arquitectos de nuestro porvenir? Y existen arquitectos del porvenir extraordinarios que dan valor agregado. Ese
extra de amor, ese extra de disciplina, ese extra de justicia, ese extra de compasión. Quiero poner un ejemplo de un caso que para mí personalmente y seguramente como peruano tú también lo tienes muy presente. Voy a hablarles de un equipo, quiero denominarlo equipo de arquitectos, que en 1945 decidió ser arquitectos porque literalmente desarrollaron, crearon su porvenir. Ellos hicieron de ese determinante circunstancial fuera de su control, denominado según la FAO como miseria, su mayor oportunidad. A pesar de los millones de muertos que tenían, a pesar de las millones de excusas, a pesar de estar en ruinas, a pesar de toda la realidad que tenían ahí, ¿sí? Decidieron reconocerla y decidieron modificar su porvenir. ¿Cuál era la realidad de Japón en 1945? ¿Lo recuerdas? Ruina, miseria. Decidieron mirar qué no tenemos: tecnología, habilidad, conocimiento. Se preguntaron, ¿qué tenemos que hacer entonces? Vamos a aprender. ¿Cómo? Con humildad y con valentía. Es decir, ¿quién soy? Miseria. ¿De dónde vengo? De una guerra. ¿Qué tengo aquí frente a mí? Millones de muertos. ¿A dónde voy? Al porvenir. Al porvenir, Laura. Su mayor poder, la humildad. La humildad que los llevó a ser extraordinarios, sin justificaciones. Hacerlo posible, con el compromiso de todos. Comprometidos, es decir, metidos, participando. Participando es cómo podemos ser mejores personas y en consecuencia crear mejores sistemas. No son los sistemas, somos las personas, somos los seres humanos. Y Japón es un gran ejemplo de ello. Yo interpreto de ellos una fórmula que la quiero compartir en este momento de lo que seguramente les permitió en 1945 convertirse en arquitectos extraordinarios. Primero se armaron de valor para producir con calidad y crear su destino, es decir, prosperidad. Entonces, valores por productividad sobre calidad igual prosperidad. Frente a su realidad, Japón adoptó un modo FIT: formación, innovación, tecnología. Nos queda claro con este ejemplo que la prosperidad no depende únicamente de los bienes que en muchos de nuestra región algunos denominan recursos naturales, sino de la capacidad de nosotros como sociedad para gestionarlas con respeto, inteligencia y valor. Y por supuesto, esto requiere compromiso y libertad. Japón nos muestra que no importa cuánto tengas, sino cómo lo usas. Y especialmente con libertad. Y la libertad es el mayor poder del ser humano y que históricamente ha estado restringida, limitada, incluso desde el origen. Habitualmente la libertad no tiene código moral, es decir, la libertad nos da el poder de hacer tanto el bien como hacer el mal, lo que conocemos como libre albedrío. Libertad que tenemos para mutilar al ser humano incluso antes de nacer, o para incapacitarlo desde el origen. Y hablando del origen, Laura, tú has visto una película y quiero preguntarle a la comunidad que se conecta con nosotros, estoy segura que han visto algo de Christian Nolan, un director muy reconocido por su forma
de escribir, de producir películas. Y hay una película que se llama Inception o El Origen. ¿Tú has tenido posibilidad de verla? No, Con Leonardo DiCaprio. perdón, Bueno, es creo una que película. te voy comentando acá en el tema de Japón. El tema de Japón es una clara muestra y ejemplo de que la organización y el liderazgo, ¿por qué? Porque no solamente fueron los habitantes que cada uno por su lado se comprometió, no. Hubo una dirección específica de liderazgo con programas estructurados en las necesidades de reconstrucción del país, que se hicieron modelos, ¿no? No voy a abarcar este tema, pero se hicieron modelos específicos aplicables para poder reconstruir el país en las necesidades básicas. Entonces ahí hubo un liderazgo importantísimo que llevó, ¿no? Motivó a toda la población que quedó para resurgir nuevamente. Y Sí, voy allá. es esta cultura que permanece ahora en Japón porque es sostenible, continúa con esos principios, esta cultura y esos valores. Si nosotros nos trasladamos al otro lado del mundo, ¿no? Por nuestros lados, ese liderazgo lamentablemente no existe. Entonces, la reflexión, por qué te digo yo esto? Porque somos conscientes de que existen culturas extraordinarias lideradas por personas íntegras, que los valores son base de toda construcción, pero nos vamos a mirar a otros extremos y está carente de todo ello. Entonces ahí nace de muchas personas la frustración, ¿no? Si nos vamos al ámbito empresarial también está la frustración de no hacerse cargo de sus vidas y de su realidad porque están esperando a que funcionen los entes gubernamentales, y ahí es donde se cae en la trampa conflictiva de doble filo del victimismo, ¿no? Y ahí llega el desamor a tu país, el por qué no nací en otro sitio, ¿sí? Ahí llega la no identidad contigo mismo y el compromiso y con tu patria, ¿no? Si me dicen, Laura, ¿de dónde eres? Yo te digo, en la OMF nunca salgo con bandera. ¿De dónde eres? Yo soy del mundo. ¿Y cuál es tu religión? La espiritualidad. Estoy enamoradísima de la humanidad y tengo fe absoluta en su dignidad. Yo he sido psicoterapeuta, y muchos deben saber, en cárceles, donde esa dignidad está a un paso de una oportunidad. Y si habemos personas que nos ocupamos ya no de mirar afuera de situaciones que no dependen de nosotros y no podemos hacer nada para cambiarlas, pero sí nos ocupamos de donde sí podemos hacer el cambio, donde sí podemos trabajar, donde sí podemos afectar para hacer nosotros el cambio que queremos ver fuera. Entonces ahí considero que se suman organizaciones, se suman personas de excelencia, no solamente de excelencia a nivel académico, sino de excelencia humana, encontrándonos con esa esencia del ser y de esa humanidad. Entonces, hace poco, yo soy investigadora en neurociencia y amo la ciencia y la neurociencia. Ya hay avances en que cuando las personas simpatizan y son amigas, hay una coherencia electromagnética en el funcionamiento de algunas áreas de su cerebro, ¿no? Entonces, ahí determinamos nosotros con quiénes vibramos y el entorno y cómo podemos realmente trabajar y seguir afectando sociedades, afectando a la cultura, transformando vidas y estando al servicio de ellas. Si hablo de liderazgo, yo concreto el liderazgo
con todos sus diseños y formas de ser, con una palabra, que es servicio. Servicio, sí. Ujú. Bueno, Laura, sí, efectivamente hacia allá vamos con el tema del liderazgo sostenible. Es un ejemplo que sí está al otro lado y que para que lograra esos líderes inspirar, motivar a esa sociedad que emerge de las ruinas literalmente, pues era necesario confiar, ¿sí? Y es gran parte de la sociedad estaba empática, sintonizó, ¿sí? Vibró, como tú dices también, con eso. Y se dieron cuenta que ellos podían transformar esa cruda realidad. Y decidieron trabajar en equipo de manera extraordinaria. ¿Y por qué digo extra? Porque todos podemos dar un poco más de sí mismos. Porque como te digo, se pudieron haber quedado en las ruinas llorando sus penas, pero sacaron fuerza de donde su valor, virtud, la gratitud, pienso que los llevó después, que transformada también en humildad, les permitió a ellos presentarse no a otros lugares fracasados, no a sitios fracasados, sino elegir de dónde podían aprender y no cualquier forma de aprendizaje, sino de los mejores, Alemania, Suiza, ¿sí? En fin. Entonces, retomando un poco, yo decía al inicio que muchas veces venimos condicionados y nuestra libertad también de elegir, de ser extraordinarios, está un poco condicionada. Y estaba presentándoles a nuestra comunidad si han visto la película Inception o El Origen en español, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esa película salió como en el 2010 y estoy segura que muchos la hemos visto. Es un poco compleja. Para mí al principio fue bastante compleja, pero luego de 2 veces la entendí un poco más. Y en ella, casi al final de la película, hablan sobre que una idea es casi como un virus, resistente, altamente contagiosa, y hasta el más pequeño germen de una idea puede crecer para definirte o destruirte. ¿Mm? Eso lo dice en esta película. Y, y ahí claramente queda cómo el poder de las ideas influye en la humanidad. Esto es Inteligencia Colectiva de Carl Jung. Ok. Carl Jung, el del inconsciente, bueno, fantástico. El, Sí, de eso deberíamos hablar un poco más y sí me hubiese gustado hablar un poquito más al respecto porque los hábitos están determinados precisamente por el inconsciente. Y entonces una idea puede ser viral, puede transformar, puede manipular e incluso limitar la libertad, como decía hace un momento. Viral porque se propaga persona a persona, muchas veces sin control y altera comportamientos, creencias, estructuras sociales y no necesariamente es verdadera. Por eso es viral. Una idea transforma porque puede dar forma a entidades o instituciones, personas, colectivos, porque también transforma proyectos políticos, porque transforman ideologías que se expanden hasta moldear una a una sociedades. Y también puede manipular, porque en la película claramente nos muestra cómo instituciones, medios o poderes pueden implantar ideas en el inconsciente colectivo. Muy evidente en el contexto actual de desinformación, propaganda o control social. Y que una idea también puede limitar la libertad, pues volviendo a la película El Origen, esta película nos invita a cuestionar si nuestras creencias son realmente nuestras o han sido implantadas desde afuera. Por ejemplo, tú has escuchado frases como dicen, es que todos los hombres están cortados por la misma tijera.
O es Ese es que, un sesgo conectivo absoluto, ¿no? ajá, Generalidad. A veces hay personas que por experiencias en su vida caen en estas generalidades, ¿no? Y ahí es donde uno y se trabaja. reproducen las narrativas. Estas son las creencias y paradigmas, creencias limitantes, ¿no? Esta es una creencia general, una generalidad, ¿no? Todos, muchos, y, y hay que cuidarse. Por eso es que antes nuestra querida Celeste habló de la intervención de un mediador que invita a expresar todo lo que cada cual quiere contribuir, poner desde su perspectiva y a quitar estos sesgos cognitivos, porque tenemos Sí, sesgos cognitivos, ¿no? exacto. Definitivamente. Y Ujú. lo es tomar decisiones separándonos de nuestros sesgos cognitivos. ¿Y cómo te das cuenta que si tienes uno u otros? Siendo siempre consciente y razonando tus formas de pensar, ¿no? De tener conflictos internos. Es bueno no por problemas internos, sino este autoanálisis, esta mirada, que sí se trata de eso, ¿no? La Organización Mundial de la Familia, con todos los programas que entrega, es invitar y siempre a cuestionar de qué manera estamos en la vida, cómo estamos siendo protagonistas de lo mismo y qué relaciones, qué vínculos tenemos, dónde decidimos pertenecer y participar. Y el libre albedrío viene a ser una decisión consciente, racional, de renunciar a una posibilidad para tomar la otra opción. Entonces, un libre albedrío bien aplicado viene a ser que te invite a construir y edificar tu vida y la de los otros. Porque siempre están los otros, porque vivimos en sociedad y dependemos de los otros. Y de eso se trata, de construir en mí para que repercuta en el otro, ¿no? Y el ámbito más próximo es justamente la familia. Y esto va amplificándose. Pues sí, Laura. Y como esto se va amplificando como lo bueno, y esperamos que sea más, porque efectivamente es mayor, solamente que a veces por el ruido que produce el desamor, porque así lo requiere, pues nos dejamos distraer por ello. Lo que sí es verdad, Laura, es que todo lo bueno mm, reluce, se siente, se experimenta, se nota. Eh, la salud, el bienestar, el También entusiasmo reluce. y Lo la malo prosperidad. también reluce, se Ahora, repercute. pero lo malo se contagia, Laura. Mira, mira cómo es, lo malo se contagia fácilmente, ¿sí? Por eso ponía el tema de las ideas. Y lo bueno se nota, se transmite, ¿sabes? Y es muy fácil también contagiarse de ello, pero el término quiero dejarlo porque lo malo se contagia, es virulento. ¿Eh? Me encanta esa posición, lo malo se contagia y justamente porque lo malo es lo más fácil y el cerebro busca atajos. Y hay personas que inconscientemente toman decisiones inadecuadas. ¿Por qué? Por esta carencia de conocimiento, de estructura importante, de valores. Hablamos de valores. Cuando uno no es fiel a sus valores, lo malo te contagia y se normaliza Sí, y se señora. normaliza. Entonces Ajá. ahí viene la historia y los demás, pero todos lo hacen. O sea que ya, alguna vez alguien y esto se da mucho en los adolescentes. Ahí es donde inicia estos contagios peligrosos, porque son vulnerables y la influencia del entorno es muy arrasador en esa edad. Entonces, papás muy atentos en qué entorno están tus hijos y con qué están normalizando y dónde tienes que poner esos límites. Lo políticamente correcto a veces es tan Exacto, arrasador. sí, Pues bueno, definitivamente. mira, no es desde el falso bienestar, Laura. Muchas veces creemos en estereotipos que nos hablan del falso bienestar y no estamos conscientes de ellos. El bienestar. Y nos olvidamos del bien ser. Se trata que en lo posible vivamos y disfrutemos de hacer lo posible eh, para tener una cultura sostenible, como tú lo has denominado en esta propuesta de bienestar integral. Hemos escuchado a Paola,
hablar sobre contrastes de liderazgo, ¿sí? De métodos, mm, de impacto incluso, que han trascendido por su fortaleza, por su voluntad y determinación. Y en esos liderazgos evidenciamos que hay quienes edifican una sociedad y quienes, por el contrario, destruyen gran parte de la humanidad. No sé si recuerdas, tienes presente, ella dijo algo con las palabras, por eso me quedó muy presente eso, ¿sí? Eh, yo lo pongo en mis términos porque efectivamente y la historia nos ha mostrado cómo hay sociedades que bajo un liderazgo han prosperado, en el caso de Japón, eh, o otras regiones, otros países que también son bastante amplios y que han trascendido. En algo que sí quiero dejar claro es que el liderazgo no se define ni como positivo ni como negativo, simplemente es liderazgo y que no se define por lo bueno o lo malo del propósito, sino por la capacidad de movilizar o transformar. El peligro no es un tirano más. El peligro está en el silencio de quienes le siguen, en la omisión de quienes se hacen los de la vista gorda. La Un indiferencia liderazgo, al uso, la indiferencia es una sí, posición neutral peligrosa porque permite que sucedan cosas que la persona es consciente que no deberían suceder. La indiferencia te hace cómplice de justamente de esa acción inadecuada, negativa o ese acontecimiento. y Entonces, mira que acá han sostenido liderazgos. La gran diferencia entre un liderazgo sostenido es que el liderazgo sostenido cuesta, y no solamente monetariamente, cuesta vidas, cuesta libertad, ¿sí? Y hay liderazgos sostenibles. La gran diferencia está en cómo nosotros como sociedad estamos participando o le estamos dejando la responsabilidad que nos compete a nosotros, a unos cuantos. ¿Sí? Liderazgo sostenible no se impone, seduce con valor y con valentía. La, persuade. Me encanta, aquí vamos a definir una palabra que es importante que nuestra audiencia, jóvenes, adultos, lo tengan en cuenta. La manipulación y la persuasión. La manipulación es lo que hacen muchos gobiernos con un sentido de forzarte a tomar una determinada posición, estar a hacer una acción por conveniencia negativa o por amenaza. Te manipulan frente a ello, ¿no? La persuasión, y las personas acceden a ello o no, respecto. La persuasión es cuando alguien te da un sustento específico, te explica por qué, para qué, cómo, y tú conscientemente decides por esa persuasión porque es un bien mayor. Por ejemplo, a Judith yo la persuadí para estar presente aquí hoy, esta mañana, ¿no? Digo, tengo un programa que estoy haciendo en la OMF, se refiere a esto, está bajo estas condiciones. Mira, sería maravilloso contar contigo. La persuadí. Ella dijo, excelente, me encanta. Esa es y una, porque va, comulgo con los principios, con los valores. exacto, esa es la persuasión, definitivamente. La manipulación no tiene principios, no tiene valores, no tiene ética, pero siempre sigue un fin negativo, de sometimiento. La diferencia entonces está en el propósito que lo guía, en el ideal. Por eso hablaba de las ideas. Estamos aquí en este encuentro en búsqueda de ser mejores. Y si hoy uno de nosotros, Laura, decide ser mejor, ya está ayudando a otro a ser mejor. Y así, uno a uno, vamos tejiendo mejores sistemas. Vemos cómo la historia de sistemas prósperos están en cabeza de líderes valientes comprometidos. Acuérdate, metidos en atender la realidad de sus ciudadanos.
esa realidad en la que actualmente nos hemos acostumbrado a ver niños y jóvenes desamparados, adultos con vacío existencial, una humanidad desconectada de sí misma, paradójicamente. Sociedades como la de mi país, cuya herencia cultural nos propone criminales potenciales desde la infancia. Hoy, mi propuesta probablemente pueda tocar el corazón de muchos de los que nos acompañan aquí, para que desde allí logre llegar al intelecto de algún loco idealista que crea en lo imposible. ¿Cuál imposible? Cambiar la historia. ¿De quién? De esos niños, de esos jóvenes marginados, abandonados, cuyo destino circunstancial les propone delinquir, mutilarse, ridiculizarse o anularse de toda responsabilidad como ciudadanos. Hoy les invito a incomodarnos ante lo mediocre o miserable, sin abusar del poder, sintiéndonos dueños de todo lo que se nos ha dado para administrar. Recordemos que en la naturaleza de lo intangible existen poderes superiores del que ninguna criatura puede escapar. Muchísimas gracias, Laura, a la Organización Mundial de la Familia y a todas las personas que se han unido a este encuentro y que nos van a escuchar en diferido en el momento que lo estimen pertinente. Esperamos contar siempre con sus sugerencias, recomendaciones para enriquecer este diálogo que, como les dije al principio, no más que un diálogo, sea un plan de acción, ¿sí? Que juntos podamos ser el cambio que queremos ver en nuestra realidad. Muchísimas gracias, Judith. Mi querida audiencia, pequeñas acciones logran grandes transformaciones. Si en este momento en tu entorno hay alguien que necesita de ti, es muy importante mirar con compasión una acción que pueda aportar, apoyar, cambiar, transformar. No esa mirada indiferente y cómplice de muchas cosas que estamos normalizando y estamos permitiendo. Y si nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan de nosotros, necesitan de que se reestructure esa institución, esa primera empresa, independientemente de las formas que se den en las familias, porque no solamente familia tiene el vínculo sanguíneo, porque hay hijos o abuelos, tíos, exacto, adoptados, no importa. La familia tiene que consolidarse en valores y en virtudes, y desde la familia enseñar a tener actos bondadosos, acciones amorosas, prosociales con nuestra sociedad. No mires con indiferencia el dolor del otro. Y si no puedes hacer nada, pues tienes a la Organización Mundial de la Familia, que estamos siempre atentos a poder seguir haciendo alianzas, convenios y seguir trabajando en todos los países que nos solicitan. Un abrazo con cariño y hasta la próxima semana. Adiós, bye bye.